el círculo de violencia intrafamiliar se genera la pelea, vienen los golpes, después de los golpes viene el arrepentimiento y luego nos traen flores y luego viene el perdón, no lo vuelvo a hacer y uno perdona y vuelve a pasar una y otra vez. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde el lugar en el que te encuentras y donde quiera que me escuches, bienvenido, bienvenida una vez más a esta emisión del podcast Historias que Motivan. Como cada semana te traemos una historia de vida fantástica y maravillosa. Hoy tenemos una invitada que se va a permitir abrirnos su corazón y que nos va a compartir esa historia de vida que a lo mejor pocos conocen. Nos la va a compartir para que tú y yo podamos nutrirnos de esta historia y poderla compartir con esos seres que tanto amamos. Sabemos que hay personas que han perdido la esperanza. Es por ello que te invitamos a que nos ayudas a compartir esta transmisión. Por favor, coméntanos, déjanos tu me gusta, tu reacción. Ayúdanos a que esta transmisión llegue a ese ser humano que probablemente ya perdió la esperanza, a ese familiar que seguramente no sabe cómo ayudar a una persona en crisis, bajo una adicción, bajo un proceso de rehabilitación. La invitada de hoy se llama Georgina Silva y nos va a contar su historia que seguramente, igual que a mí, te va a poner escalofríos en la piel, te va a dejar chinita la piel por tanta emoción. Bienvenida, Georgina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, pues mira, esta es tu audiencia, el auditorio te está escuchando. Queremos conocerte, queremos saber quién eres. Soy Georgina, soy la cuarta de 5 hermanos en común. Uh-huh. Lo hago con mucho énfasis porque es de papá y mamá. Y es donde creo que al poco tiempo de que empecé a tener una conciencia siendo una niña, el darme cuenta de que mi papá tenía más familia en otras partes y el hecho de que nunca vivió con nosotros, Uh-huh. pues fue donde yo creo que desde ahí inicia en donde yo me quebré. Okay. Aunque mi madre era una mujer de pueblo muy fuerte, muy inteligente, pero a final de cuentas la forma en que ella nos manejó la situación respecto a la situación entre ella y mi padre era como de una frialdad o que lo viéramos de una forma natural, Uh-huh. Que no nos sintiéramos mal porque él no vivía con nosotros. Fue su forma de ella de protegernos. Uh-huh. Uh-huh. Creo que no fue la forma apropiada en su momento, pero eso era lo que ella nos pudo dar. Claro. Entonces, y yo digo, soy la cuarta porque fuimos 4 mujeres y un hombre, un varón. La más pequeña de mis hermanas tenía síndrome de Down, 3er grado. Creo que ahí viene el primer milagro dentro de mi casa. Uh-huh. A mi hermana nació de 1,5 kilos, pesando 8 meses, con 3er grado de síndrome de Down, y no le daban nada de vida. Okay. En su momento, nos hicimos cargo todos nosotros, principalmente mi hermana la mayor, porque otro de los factores por los cuales yo llego a estar el día de hoy aquí es que mi mamá era ludópata. Okay. Era ludópata, era una mujer sumamente neurótica, pero eran las herramientas que ella traía.
Mi papá no vivía con nosotros, mi madre ludópata. Aparte de eso, fue una persona que la forma de corregirnos fue la apropiada para ella. Mi mamá fue una mujer muy golpeadora. Y había momentos en los cuales yo decía, bueno, ¿qué pasa con ella? ¿Sí? ¿Cuál mamá quiero? ¿La que está jugando baraja? ¿La que está dormida? ¿O la que nos está golpeando? Okay. Todos mis hermanos dicen que yo fui la chiqueada de mi madre, porque soy la única que se parece a ella. Pero la realidad es que no. Yo comencé ahí pensando con inteligencia, con mucha inteligencia, la forma de ir siempre un paso adelante de mi mamá. Okay. Para que no hubiera golpes. Pero siempre viviendo con el temor, el miedo, hasta en algunos momentos el rechazo, porque pues dicen que detrás del miedo no hay nada, sí hay muchas cosas. Hay muchos sentimientos en los cuales yo estaba enojada con ella. Yo quería tener una mamá amorosa. Quería que compartiera más tiempo con nosotros. A mí me llevaba a donde ella jugaba baraja. Y en uno de esos lugares, yo tuve un descoyuntamiento sexual. ¿A qué edad? Como a los 6 años. 6 años. Con un adulto. No hubo violación, nada de eso, pero sí hubo un descoyuntamiento. Y pues me acabo de romper yo ahí. Ahí empieza la parte en la cual Georgina no quiere ser la parte en la cual los hombres lleven el mando. Y empiezo en la adolescencia a ponerme rebelde en esa cuestión. Fui una niña muy, muy, muy estudiosa, muy hacendosa, porque no me gustaba lo que vivía en mi casa. A pesar de que mi padre fue un hombre muy pudiente en cuestión económica, en cuestión, pues fue un hombre importante aquí en el estado de Jalisco. Mi padre está en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Okay. Y hay una incoherencia porque por un lado la parte de mi mamá y por el otro lado el poder de mi padre. Y la cuestión económica, él proveía, pero pues se iba a la mayor parte en el vicio de mi madre. ¿Tu madre, desde que tú te acuerdas ya...? Desde que yo me acuerdo, ella jugaba baraja, sí, fue su forma de fugarse porque ella también tuvo su historia de vida. Sí, o sea, mis raíces no fueron tan bien fáciles. Okay. Sí, y más las de mi madre. Pero yo me pasé mucho tiempo queriendo al padre apapachador, al que yo veía en ratitos, al que se le chiqueaba, al hombre importante, al que nos trataba muy bien, y por el otro lado, pues mi madre, sí. Y me pasé todo lo que viene siendo mi infancia y mi adolescencia juzgando a la señora. Hasta que empezó a crecer, tuve un pequeño contacto con el alcohol en la adolescencia. Conocí lo que era la marihuana y la cocaína, pero me detuve por las cuestiones en aquellos ayeres de que era más difícil para una mujer, era más mal visto por el machismo en el que me desarrollé hasta cierto punto, ¿sí? Y lo digo porque el haber normalizado que mi papá tuviera muchas mujeres y que se hiciera responsable de sus hijos, pues me marcaron a mí.
me marcaron el hecho de la crianza de mi madre, de que prácticamente nos crió sola ella. Marcan toda mi infancia y mi adolescencia. Y empiezo a reunir requisitos que yo sabía, siempre lo supe, que en algún momento yo decía, yo soy una candidata ideal por mi historia de vida para ser algún día alcohólica o drogadicta. Hoy ¿cómo los enlistas? ¿Cómo sabemos cuál es una serie de requisitos? El abandono, el maltrato, lo disfuncional de mi familia, porque puede haber mujeres o hombres que críen solos a sus hijos, pero son funcionales. Okay. La mía no, la mía era disfuncional, por las herramientas que mi mamá con las cuales nos educó, ¿sí? Entonces, porque puede haber alguna mujer funcional y sacar hijos funcionales adelante. O sea, ahora lo sé. En su momento lo analizaba, pero como quien dice, no había entrado en un colador y no lo había discernido de tal manera en el cual pudiera yo comprender las herramientas que ella tuvo y las que en un futuro yo podría tener. Y pasa el tiempo, y conozco a el que fue mi esposo y padre de mis hijos. Y pues los pedacitos de Georgina, de un padre machista, una mamá golpeadora, él era muy celoso, pero me daba atención. Yo lo conozco a él y él ya era alcohólico, ¿sí? Él ya era alcohólico cuando yo lo conozco, pero él reunía todos los requisitos que yo sabía manejar en mi supuesta zona de confort. Okay. O sea, a lo que yo estaba acostumbrada a vivir, pues él lo reunía todo. Porque en novios anteriores que yo había tenido, los cuales eran hasta cierto punto personas funcionales, que no eran alcohólicos, ni drogadictos, ni machistas, o sea, nada de eso a mí me aburrían. Okay. Entonces, pues yo ya venía como una bola de nieve para formar mi codependencia al por mayor. Sí. Entonces lo conozco a él, yo en su momento manejé mi relación con él como que era muy intensa. ¿Intensa en qué aspecto? ¿Cómo la defines? En que nos enojábamos y regresábamos. En la cual él empezó a ver la parte en la cual en su casa él era el hijo problema, ¿sí? Él era muy inteligente, muy trabajador, eso siempre, nunca se lo he quitado, muy buen comerciante, y había muchas cosas en las cuales a mí me llamaron la atención, pero también hubo señales de alerta, pero yo no las quise ver. ¿Por ejemplo? Pues desde su primera infidelidad de él, y ahí viene la parte de mi papá. Sí, que yo dije, no, yo sí voy a hacer una familia y este es el bueno porque este va a ser con el padre de mis hijos, porque nosotros nos íbamos a casar desde que teníamos 6 meses de novios. Y dije, no, yo sí voy a hacer un proyecto de vida totalmente diferente al de mis padres. Como todos. Me llamó muchísimo la atención la parte en la cual él tenía una familia. Papá, su familia de él, sus raíces eran papá, mamá, hermanos.
Y yo dije, esta es una buena persona, ¿verdad? El cual se juntan para comer siempre todos, toda la familia, los papás muy, muy católicos, ¿sí? Pero ellos sí llevaban a cabo la parte en la cual su enfoque hacia Dios sí era real, ¿sí? En tu casa no se vio. En mi casa, mi mamá, en diferente, o sea, no nos dio eso. Hubo un tiempo en que estuvimos yendo con los testigos de Jehová. Pues éramos niños y ella nos llevaba hasta que un día hubo una discriminación con mi hermana, la que era especial, por parte de ellos. Y pues mi mamá, una mujer altamente defensora de sus hijos, porque nadie les podía pegar ni despreciar más que ella. Claro. ¿Sí? Y se pasó a retirar. Yo me acerqué en su momento a la religión católica porque algunas amigas que yo tenía, ellos iban. Y como yo quería una familia, me integré. Okay. ¿Sí? No al 100%, no al 100%, porque fui convenenciera cuando las cosas iban mal. Sí me acordaba de Dios, obviamente. Como todos. Como todos, sí. Cuando pasaron situaciones fuertes para mí, pues le reclamaba, como todos, sí. Pero o sea, no había forjado esa parte en la cual yo le tengo que agradecer por todo. Hoy por hoy lo sabes. Sí, hoy por hoy lo sé, que le tengo que agradecer por todo, por lo bueno, por lo malo, porque cada cosa me deja un aprendizaje. ¿Cómo es que caes? Vamos retomando el tema de con tu esposo. ¿Qué es lo que te lleva? Porque cae la primera infidelidad. Ok, ahí se rompió algo. ¿Qué se rompió? O sea, ¿qué pasó en ti con esa primera infidelidad? ¿Se te cayó tu castillo de arena? La confianza, pero ahí viene la primera cadena de codependencia, en la cual sí termino con él, pero él me busca y la promesa de que no vuelve a pasar. Y me dijo todas las cosas que yo quería escuchar. ¿Sí? Y el volver a decir, pues tiene un voto de confianza, voy a confiar en él. Y porque yo sentía que yo era algo muy importante para él. ¿Sí? Eso era tu sentir. Ese era mi sentir. Okay. Sí. O sea, yo, por cómo él se comportaba conmigo, entonces, pues sí, forjamos una familia. Mi primer hijo, no estábamos casados, o sea, nació cuando teníamos 1 año y medio de novios, que yo salí embarazada, aunque ya habíamos tenido proyectos para casarnos. Y viene una parte en la cual él dice, nos tenemos que casar porque mi mamá se va a morir. O sea, y yo dije, ¿cómo? O sea, no es porque me quieres, no es porque estoy embarazada, no es porque teníamos proyectado formar una familia, como lo rige Dios y las leyes. Y le dije, pues, ¿sabes qué? No, nos casamos hasta que me alivie. Okay. Sí. Fue una decisión que yo tomé. Y pues él pues fue cómodo. Y yo vivía con mi mamá y él vivía con sus papás. Y mi padre había muerto 1 año antes de que yo lo conociera a él. Okay. Sí. Para esto, perdón, ¿tu papá se hizo cargo con algún gasto o solamente muere y ya? No, mi papá muere y deja mucho dinero. Ok, para ustedes, para tus para hermanos. Mis hermanos y mis medios hermanos. Ok. O sea, porque había 5 familias. 5 familias. De donde registró a los hijos.
O sea, porque que no hubo lo más. registró a todos, había más. Wow. Sí. Wow. Entonces, y él muere a la edad de 73 años y yo tenía 17. Mm. Entonces entra otro conflicto, un resentimiento hacia mi padre, porque yo decía, si él hubiera estado joven no se hubiera muerto tan pronto. Sí. Pero pues así tenía que ser en su momento. Y sí deja una Una herencia. herencia, Ujú. la cual se repartió y todo eso. Y parte de mi herencia, cuando se nos dio, pues yo ya tenía mi ídolo de oro. ¿Verdad? Ujú. La invertimos en una casa. Ujú. Cuando nos enojábamos y yo ya tenía a mi hijo, él se tendía totalmente. Mm. Pero como yo tenía dinero, yo decía, pues Sin es para mi problema. hijo, sin problema. Mm. Sí. Pero luego él regresaba y me buscaba. Y así fue un tiempo hasta que mi mamá me dio puerta junto con mi hijo un día que me salí con él. Y le dijo, hazte cargo de tu hijo y de tu mujer. Ya. Y sí, en un departamento que teníamos nos fuimos a vivir mi hijo mayor y yo. Y él seguía con sus papás. Ujú. Yo no sabía por qué motivo, ¿sí? Tiempo después supe porque él ya estaba consumiendo químicos, aparte del alcohol. Ujú. Fue algo que él cuidó muchísimo en la parte en la cual que yo no me diera cuenta. ¿Para Sí. esto cuánto tiempo ya tenían juntos? Ya teníamos juntos como 8 años. ¿Sí? 8 años. ¿Tu hijo? 7. Mi hijo tenía 6, 6. sí, más o menos como 6. Ok. Y y pues ya vivíamos juntos, y ya, teníamos negocios, porque la familia de él tiene tienda de ropa, y en se invirtió él como empleado y parte poquito como socio en una tienda de ropa. Y en una de las veces de otra infidelidad, yo lo dejo y me voy a vivir a Morelos con una hermana y me llevo a mi Ujú. hijo. Y obviamente fue a buscarme. O sea, ya 2 infidelidades. Sí, y un círculo ya bien afianzado de codependencia, porque cada vez que yo intenté dejarlo, él me buscaba, o era al revés. O él me dejaba por alguna pelea o algo que a él no le hubiera gustado, y yo sabía que yo lo buscaba y él regresaba, o al revés. ¿Qué te hacía a ti, hablando de tu persona, qué te hacía buscarlo a él? Los pensamientos en los cuales yo decía que era el amor de mi vida. Bueno, sí fue, sí, porque si no yo no me hubiera atrevido a darle hijos. Claro, ok. La parte en la cual yo era feliz, Ujú. haciéndolo feliz a él. Ok, a ver, otra vez esa parte me gustaría que la repitas para las personas que nos escuchan, probablemente mujeres. Sí, yo era feliz haciéndolo feliz a él. O sea, yo no buscaba los medios para ser feliz yo, sino que era a través de que él estuviera contento, que yo me sentía bien. O sea, yo no podría decir, ni aún el día de hoy, de decir cuántas cosas hice por él. No, porque lo disfrutaba. O sea, el que él tuviera su casa al 100, el que le cocinara rico, el que trabajaba, porque yo trabajaba con él en los negocios, el que tenía en esos momentos a mi hijo bien atendido, el que fuera una mujer fiel, ¿sí? Porque fueron una de las cosas que yo dije, yo no voy a hacer eso.
porque lo quiero y porque yo no podría levantar la vista ante mis hijos si yo hubiera hecho algo así. O sea, eso era lo que yo pensaba, sí, que yo sentía. Para esto van 2. Sí, y Ok. aparte, luego, sí, van 2. Y luego, salgo embarazada de mi segundo hijo y pues tomamos la decisión de casarnos. Ok. Y nos casamos al civil y a la iglesia. Ya teníamos todo, teníamos la casa, teníamos los hijos. Nos casamos y y pues la vida continuaba, yo trabajando en el negocio. Él se me perdía como cada 2, 3, o sea, varias veces se me perdía 2, 3 días. Pero yo me sentía confortada porque siempre me hablaba y me decía, sí, estoy tomando, pero estoy en tal parte. Para esto tú ya sospechabas del consumo. No. ¿O él ya? No, Ok. yo no sospecho. Yo nada más pensaba que él tomaba. Que él ok, tomaba ok. nada más. Y y las situaciones, los problemas a veces pasaban que cuando había alguna situación en la cual yo no iba un paso adelante, como estaba acostumbrada a hacer con mi mamá, con él, para hacerlo feliz, Sí, sí, sí. Se enojaba, porque obviamente alcohólico y drogadicto y neurótico, se enojaba y me castigaba. ¿De qué forma? Ya no vas a trabajar en la boutique. Y pues yo me quedaba, pues no, y me quedaba en mi casa, pero sí sufría yo. No, pues claro. O sea, yo sufría porque a mí me gustaba ese ambiente de trabajo. ¿Te gustaba Y estar él, ahí? sí, me gustaba estar ahí y él lo sabía. Esa era la forma de él vengarse. Vamos. Sí, claro, porque como no tenía ninguna otra herramienta en la cual yo le fallara a él, y esa era la única, la forma de castigarme. Y luego ya de repente se iba, se parrandeaba y llegaba alguno de sus empleados o amigos a mi casa, me tocaban y me decían, te mando las llaves. Pero yo siempre estaba lista. ¿Qué significaba eso? Que fuera a abrir el negocio y que yo ya estaba perdonada. Okay. Y pasa el tiempo y para eso hay algo en la cual yo no he hecho hincapié. Como buen alcohólico y adicto, él era en algunos momentos agresivo porque cuando uno de los puntos que hay que retomar y que se omití fue, yo me daba cuenta de las infidelidades cuando él se ponía celoso. O sea, él solito se daba... Sí, o sea, cuando él estaba cuidándome de más, yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Sí? Y lo que viene que intuye uno, no es intuición, son los cambios de actitudes de la pareja, ¿sí? Para que se pongan bien abusadas. Sí, te están escuchando. Entonces, había peleas y había golpes en algunas ocasiones y obviamente pues él es hombre, ¿verdad? ¿De tu parte hacia él también hubo o solamente de él? En algunas ocasiones también mías, ¿sí? Pero eso es después Más del adelante. consumo, sí. Y yo me defendía. Obviamente nunca se iba ileso y después venía lo que viene siendo el círculo del perdón. O el círculo de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es ese para que nos esté escuchando? El círculo de violencia intrafamiliar se genera la pelea, vienen los golpes, después de los golpes viene el arrepentimiento y luego nos traen flores y luego viene el perdón, no lo vuelvo a hacer y uno perdona y vuelve a pasar una
y otra vez. Entonces, un día él llega y me dice que está consumiendo. Él lo acepta. Él me lo confiesa, Mm. porque él había tenido mucho cuidado siempre de que yo no me diera cuenta. Todas las personas a mi alrededor sabían de su consumo, menos yo. Yo nada más, yo pensaba que nada más él era alcohólico y ya. Y viene su confesión, pasa un tiempo, unos meses, y nos roban en el negocio, nos hacen un boquete y nos vacían la tienda. Wow. La vacían totalmente. Entonces, pues eso lo acercó más. Y ¿qué vamos a hacer? Le digo, pues vamos a empezar otra vez. Y sí, comenzamos otra vez. Todos los proveedores y los dueños de las fábricas nos dieron más plazo, más ofertas, esto, el otro, y nos levantamos. Pero en ese lapso, él un día llega y me dice que si le permito consumir. Y yo dije, bueno, pues de que lo haga en otro lado, que se gaste el montón de dinero, a que lo haga aquí, En casa. pues mejor aquí. En casa y en el negocio ya. Entonces, él sí lo hacía en el negocio, ¿eh? Eran 2 boutiques. Él lo hacía ahí, pero recogían todo antes de que se salieran, sus amigos y él. Y pues yo le dije que sí. Y un día que fuimos a una comida, nos tomamos unas cervezas, dejen hago hincapié, yo no era alcohólica, pues a veces me echaba una cervecita, eso, pero muy, muy distanciado, porque yo tenía miedo de eso. Sí, o sea, yo decía, es que yo soy presa fácil de eso, porque sí me gustaba cómo me sentía, ¿sí? Y un día me dice, cuando regresamos de una comida, que si le permito otra vez consumir. Y yo le dije que sí. Y me ofreció. Y fue cuando le toqué los pies al diablo. Ahí comienza el martirio. Ahí, porque mi familia funcionaba por mí. Sí, porque atendía casa, hijos, negocio, a él. Y empezó a consumir con él. ¿Qué consumías o qué consumían? Piedra base o crack, lo que le llaman. La cocaína procesada, fumada. Y yo no sabía lo adictivo que era. Es más, ni siquiera sabía que se fumaba. Y empiezo a consumir con él. Empiezo a consumir con él. Y luego pues ya me di cuenta que ya no se iba con los amigos, nada de nada. Que a veces sí, ocasionalmente se iba y yo me resentía porque decía, está gastándose el dinero que yo también trabajo, ¿sí? En otro lado, porque no lo hace conmigo, pero ya yo estaba dentro de la comunidad AA, decimos, engranados. O sea, ya estaba muy adentro yo de eso. ¿Cuánto tiempo duraste? Duré aproximadamente 12 años consumiendo con él. Hasta que me di cuenta que mi hija estaba consumiendo. Ok. ¿Qué pasa en el momento que descubres? Cuando, pues fue algo muy doloroso. Y la parte en la cual juzgué a mi mamá, dije, ahora te toca. Ahora te toca, porque yo ya me había dado cuenta que ella
es muy inteligente, que ella se había dado cuenta del consumo de sus padres. Con mi hijo el más grande tuvimos muchísimo más cuidado, porque como él los fines de semana se iba a casa de mi hermana, él no se dio cuenta del consumo de sus padres y mi hija sí. Ujú. Y dejo de... para eso mi esposo tiene un primer proceso, porque en su casa, su familia, uno de sus cuñados se dio cuenta y habla con una hermana de él y hablan con él y lo convencen de que tenga un proceso en una clínica de rehabilitación. Y él acepta. Él estuvo en una clínica 5 semanas, y regresa a la casa, pero yo no llevo un seguimiento. Y él oculta que yo consumía con él. En su proceso y ante la familia. En mi casa, mis hermanos y mi mamá no sabían. Siempre lo protegí. Las personas más allegadas a mí, mis amistades que sabían del consumo de él, yo nunca dije. O sea, nunca dije que yo también estaba consumiendo. Y cuando pasa lo de mi hija, o sea, él termina su proceso y yo nada más espero a que él recaiga. ¿Sí? Él empezó a asistir a un grupo de AA, pero no era... O sea, yo vi que no. Y lo sé porque yo tengo un cuñado que fue, que desde que yo estaba, antes de conocerlo, él era AA. Y sabía yo varias de las cosas, pero no era mi momento, ¿sí? De cómo funcionaba un grupo de AA o de narcóticos, y no era mi momento. Yo no quería, aparte. Pregunta, en el tiempo que tu ex esposo estuvo en ese centro o en ese proceso, ¿tú seguiste consumiendo? Sí, consumí. Consumí 2 o 3 veces, porque sabía que regresando él ya no iba a poder, porque él iba a estar limpio y yo no podía decirle. O sea, yo no quería ser la causa de que él tuviera una recaída, ¿sí? Porque una de las cosas que yo le reclamé muchas veces a él era ¿por qué? Porque si era su esposa, la mujer que él quería, la madre de sus hijos, y sabiendo lo adictivo que era esa sustancia química, me la había ofrecido. A ver, pero bueno, te voy a interrumpir. Ajá. Para este momento ya hubo 2 infidelidades, tu hija ya se enteró del consumo de mamá y papá, ya tu esposo estuvo internado, y tú todavía, después del proceso, sigues ahí. Sigo ahí. ¿Qué es lo que te mantenía ahí después de ver toda esta realidad? La codependencia. Porque la costumbre, el miedo a que mi familia se fracturara. Yo no quería que ese proyecto de vida que yo tenía se rompiera. O sea, ni viendo todo esto todavía no. Yo quería, o sea, yo me aferré a ese proyecto de vida. Y después de que él regrese y todo eso, pasan unos meses y pues él vuelve a pedir. Porque no tiene un seguimiento, porque no tocó fondo. Sí, no tocó fondo. Y volvemos a consumir. Cuando me doy cuenta de lo de mi hija, dejo de consumir yo. Y tengo un hermano que su esposa queda en estado vegetal. Y empiezo
yo a ir con mi hermano y me agarré de ese apostolado, Ujú. de cuidar a un enfermo, Mm. porque no sabía cómo hacerle. Bueno, sí sabía, pero eso fue lo más cercano, ¿sí? Y dije, pues lo voy a hacer por mí, por ella y por mi hermano. Ujú. Entonces, la empecé a cuidar a mi cuñada. Me enseñé a cuidar enfermos en estado de cama total. Me gustó, me hacían sentir bien. Pero yo no sabía que esa era una partecita en la cual Dios me estaba enseñando el camino. ¿Sí? Y pasa el tiempo y yo estaba bien hasta que viene otra infidelidad. Una más. Sí, pero esta fue fue un detonante terrorífico porque mi hija acababa de salir de su primer proceso y me marca una señora y me dice que es la amante de mi esposo y que tienen un hijo. Para esto tú ya no consumías. No. Y no consumía por culpa. O sea, sí les hago mucha énfasis porque la culpa me hacía que no consumiera porque mi hija estaba consumiendo y porque tuvo que llegar ella a una clínica de rehabilitación. Y yo tenía culpa. Sí, tenía culpa. Y esa infidelidad me llevó a un infierno terrible, y me doy cuenta que él está volviendo a consumir. Entonces lo empiezo a cuidar. O sea, ¿en dónde estás? Ujú. En tal parte. ¿Quieres que vaya por ti? Sí. Y sí, iba yo por él. Iba por él. Y pues sí llegaba yo y pues veía el panorama y pues sabía que estaba consumiendo. Y como al tiempo de que, una vez que fui por él, volví a consumir. Porque la conmiseración, que era algo que yo estaba buscando, o sea, la realidad es que yo sí quería volver a consumir, porque mi abstinencia me lo pedía. La culpa no me lo dejaba, pero llegó algo más poderoso que la culpa, que fue el decir, pobrecita de mí, ¿por qué me hace esto? Si yo soy la mejor de las mujeres, no estoy consumiendo, no he andado con nadie, tengo tantos años con él, siempre he sido fiel, siempre su ropa está en su lugar, le cocino bien rico, soy bien trabajadora, volví a ser una buena madre y vuelvo a consumir con él. Y fueron los 2 años más terribles de mi vida, en los cuales la codependencia se disparó a más del 100. ¿A qué punto? A punto de quererme suicidar. Porque no podía vivir con él, pero tampoco sabía estar sin él. ¿Cómo lo afrontaste? Pues casualmente nos peleábamos y yo lo corría y se iba, y pues se iba con la señora y luego yo lo buscaba y regresaba, y luego otras veces él se iba porque nos peleábamos, porque él me pide perdón. Le pregunto yo que por qué, y me dijo que no sabe. ¿Puede decir una groserías? Sí. Le pregunto yo por qué había andado con esta persona, que era una señora
que conocí en una cantina con 2 hijos de diferente papá. Y el de él es otro. Creo que la señora es servidora. Sexo servidor. Sexo servidora. Uh-huh. Ahí la conoció él. Y me confronto yo mucho porque hace que mi autoestima se vaya hasta el piso. Pues yo decía, ¿por qué? ¿Sí? Y me confronté muchísimo. Yo no encontraba la salida. Empecé a ir como había tenido una fractura previa antes de mi tibia y peroné, empiezo a subir de peso por falta de movilidad y todo eso, y empiezo a ir con una psicóloga al DIF. Y esa es la primera persona a la que yo le platicas. Sí, todo. Entonces, ella empezó el que yo hablara de mi adicción, de la infidelidad, de todo, empecé a sentirme yo mejor, porque no lo había hablado nunca con nadie. De la infidelidad, eso sí lo platicaba con amigas, pero mi adicción no. Había muchas cosas que yo les ocultaba en mi casa. En mi casa nunca supieron. Había violencia económica también. Y me confronto y empiezo a bajar de peso. Yo me quería morir. Dejo de comer y empieza un camino en el cual yo le decía a Dios que me quitara ese dolor. Que ya te llevara. Sí. Nadie supo esto. No. Y en uno de los momentos en los cuales yo estaba enojada y como había vuelto a consumir, los peores demonios salen en la mente de un alcohólico, de un adicto, y resentido peor. Y lo anexé. Una vez más. Pero esta vez lo planeamos mi hija y yo. Lo anexamos. Yo no lo anexé porque quisiera que se recuperara. Es la realidad. Yo lo anexé para que no estuviera con la señora. Y al mes de que lo anexé, un día que lo fui a visitar, platicó él conmigo, me dijo que no le servía de nada, que ahí no estaba bien, que no sé qué. Y lo saqué. Pero yo sabía, después lo supe, porque lo saqué. Porque yo sabía que él iba a volver a consumir. Y yo estaba muy resentida con él. Entonces, a los 3 días de que lo saqué, nos peleamos. Nos peleamos y me quise colgar de un hotel al que fuimos. Y él se salió, se fue. Y entonces ya me salí yo, llegué a la casa, recogí unas cosas. Y él tenía un negocio allá en El Salto porque las tiendas se fueron a pique. Cuando yo dejé de trabajar, las tiendas ya no funcionaron. Entonces las tuvimos que cerrar. Eran tiendas que dejaban mucho porque había economía. Y y terminé con él. O sea, ese día me regresé a la casa y me mandó un mensaje a la señora. En el cual iba a ser un día de mi cumpleaños al otro día, y me mandó felicitar ella. Y yo me enojé mucho, porque ella estaba al tanto de todo lo que pasaba en mi casa. O sea, de todo. Entonces, yo decía, yo lo he protegido todo el tiempo, y él va y se lo platica a una persona ajena, y más en una situación en la cual yo etiqueté a esta persona mal, o sea, porque decía, no es una buena mujer porque se mete en una relación
de matrimonio. Porque sabía que había un vínculo espiritual entre nosotros. Estamos casi por finalizar. Me gustaría brevemente que nos digas en, no sé, 1 o 2 minutos. Hoy por hoy, desafortunadamente el tiempo es bien cortito. Hoy por hoy, a pesar de todo esto que pasaste, todo esto que sufriste, hoy por hoy, ¿quién es Georgina? ¿Cómo es Georgina? Georgina, hoy por hoy, así de rapidito, Dios me iluminó y llegué a un grupo de alcohólicos anónimos en el cual se maneja mucho, todo se maneja por medio de Dios. Dios me puso exactamente en el momento justo en una agrupación y vinieron todos los cambios. Hoy por hoy, ¿qué haces? Hoy por hoy asisto a una agrupación, vivo en mi casa, mis 2 hijos están conmigo, mi nieta también, trabajo, tengo personas a las cuales se le llama apadrinamiento, que las trato de guiar de la forma en que me guiaron a mí cuando yo llegué. Estoy regresando a la dádiva. Me gusta capacitarme en todo lo que se relaciona con la comunidad terapéutica, lo de AA. Y me gusta mucho también la parte de la tanatología y la ayuda a otras personas. Acabo de pasar un duelo con una hermana que falleció el 26 de diciembre, a la cual estuve la mayor parte del tiempo ayudándola. Tuve 2 apostolados con mi madre y mi hermana. Duramos 12 años cuidándolas. Fue un servicio que comencé a disfrutar cuando yo llegué a esta agrupación. Antes lo hacía porque tenía que hacerlo, y ese apostolado lo disfruté cuando Dios entró en mi corazón. Fue un servicio que disfruté muchísimo. El día que murió mi madre y el día que murió mi hermana, me tocó a mí. No era mi día de cuidarlas, pero creo que ellas me eligieron para que yo las pudiera despedir, porque sé que Dios está conmigo el día de hoy, dándome siempre fortaleza. Cuando yo me agarré de su mano, las cosas fluyeron. Hoy por hoy, ¿qué podrías aportar a las personas que nos escuchan, a la audiencia? ¿Qué mensaje les podrías dejar a esas mujeres en especial? Dios, si se agarra uno de la mano de Dios, puede salir uno de ese infierno. Sí se puede salir de una codependencia. Si yo puedo, cualquiera de ustedes puede. Muchas gracias. Pues aquí nos despedimos. Rápidamente mando saludos para despedirnos a Rogelio Bárcenas desde San Diego, California. Muchísimas gracias. A Rose Moreno, excelente tema, gracias por tu comentario. Lupercio Martínez, buenas tardes, felicidades, excelente programa, gracias. Y a todas las personitas que nos estuvieron escuchando, Jazz Marín, Sujei, García GS, Luisa Ramón, Isa Ramírez, Juana Arias, Flor López, Cruzita Mendoza, Nico Mendoza, Reina Arias, Heréndida, Jessy Alonso, Blanca Olague, Karina y Rogelio. Nuevamente, gracias por haber escuchado la transmisión. De verdad, esta transmisión se puede seguir escuchando. Ayúdanos a compartirla, a dejarnos más comentarios para poder nutrirnos nosotros que quedamos de este lado. Gracias por haber escuchado esta emisión del podcast Historias que Motivan. Nos vemos la próxima semana y recuerda que eres protagonista de tu propia historia. Hasta la próxima.